En un momento de despiste, olvidé que mi novio estaba al lado mío y me puse a chatear con mi ex. Ahora, quiere terminarme. No es justo, no hablamos de nada malo. Todo comenzó con una pequeña notificación, un sonido casi imperceptible que, sin embargo, desencadenó un terremoto en mi vida. Estaba acurrucada en el sofá junto a mi novio, Javier, viendo una serie. Era una noche de martes perfecta, el tipo de noche cómoda y rutinaria que define una relación estable de 2 años. Javier es la definición de estabilidad. Es amable, trabajador, y me ama de una manera tan tranquila y segura que a veces casi se me olvida que está ahí. Estábamos en nuestra pequeña burbuja de paz, y yo no tenía ninguna intención de reventarla. Entonces, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número que no tenía guardado, pero que reconocí al instante por la foto de perfil. Era Marcos, mi ex. No habíamos hablado en casi un año, no desde que nuestra tumultuosa relación finalmente implosionó. Ver su nombre aparecer en mi pantalla fue como ver un fantasma. El mensaje era simple: hola, ¿te acuerdas de mí? Mi corazón dio un pequeño salto, una mezcla de sorpresa y una vieja y familiar curiosidad. Mi primera decisión, la pequeña e insignificante decisión, fue no ignorarlo. Podría haber borrado el mensaje, bloqueado el número y haber seguido viendo la serie. Javier nunca se habría enterado. Pero, ¿por qué habría de hacerlo? Ignorarlo habría sido grosero, inmaduro. Somos adultos, ¿no? Solo era un saludo. Además, una parte de mí sentía curiosidad. ¿Qué quería después de tanto tiempo? Responder con un simple hola, claro que sí, no era un crimen. Era simplemente ser educada. Javier estaba completamente absorto en la pantalla, ni siquiera se percató de la breve interrupción. Guardé el teléfono y me obligué a concentrarme en la trama de la serie, pero mi mente ya estaba en otro lugar. Me dije a mí misma que no era nada, solo un eco del pasado. No había ninguna intención oculta, ninguna malicia. Era, al final del día, la única respuesta lógica para una persona madura y segura de sí misma. Cerrarle la puerta a alguien de tu pasado de forma tan abrupta solo demuestra que no lo has superado, y yo, por supuesto, lo había superado por completo. La primera escalada ocurrió al día siguiente. La simple respuesta educada se convirtió en una conversación. Marcos me contó que se había mudado de vuelta a la ciudad por un nuevo trabajo. Me preguntó cómo estaba, qué había sido de mi vida. Las preguntas eran inocentes, pero las respuestas se sentían complicadas. No mencioné a Javier. No a propósito, simplemente no surgió en la conversación. Hablábamos de cosas generales, trabajo, viejos amigos, cómo había cambiado la ciudad. Era como ponerse al día con un viejo amigo del colegio, nada más. Sin embargo, a medida que el día avanzaba, me encontré revisando mi teléfono con más frecuencia, esperando su siguiente mensaje. Había una chispa en nuestras interacciones, una familiaridad y un humor compartido que había olvidado. Marcos siempre tuvo esa habilidad, la de hacerme sentir la persona más fascinante del mundo. Javier me hace sentir segura y amada, pero Marcos me hacía sentir viva. Me convencí a mí misma de que no había nada malo en disfrutar de una conversación estimulante. Era solo platónico. El problema era que la conversación se sentía como un secreto. Empecé a silenciar mis notificaciones cuando Javier estaba cerca. Giraba el teléfono boca abajo sobre la mesa. Pequeños actos de ocultación que me justificaba a mí misma como una forma de evitar un drama innecesario. Javier a veces puede ser un poco inseguro. Si le contaba que estaba hablando con mi ex, se preocuparía sin motivo. Lo malinterpretaría. Así que, en realidad, al no decírselo, lo estaba protegiendo de su propia ansiedad. Estaba siendo una buena novia. La escalada se hizo más grave cuando Marcos sugirió que nos viéramos. Solo un café rápido, para ponernos al día en persona, escribió. Mi primer instinto fue decir que no. Era una línea que sabía que no debía cruzar. Pero luego él añadió, vamos, ¿qué tiene de malo? Es solo un café. A no ser que tengas miedo. Y eso fue todo lo que necesitó decir. No iba a dejar que pensara que le tenía miedo, o que mi relación actual era tan frágil que no podía soportar un café con un ex. Aceptar era una cuestión de principios. Le dije que sí. Era, al final del día, la única decisión lógica para demostrar mi confianza en mi propia relación. El café se convirtió en el punto de no retorno. Nos vimos en una pequeña cafetería en un barrio por el que Javier y yo nunca pasábamos. Fue fácil. Demasiado fácil. La conversación fluyó sin esfuerzo, las risas eran genuinas. Marcos era exactamente como lo recordaba, encantador, ingenioso y con esa mirada intensa que siempre me había desarmado. Hablamos durante 2 horas que parecieron 10 minutos. Me contó de sus éxitos, de sus viajes. Era el hombre ambicioso y emocionante del que me enamoré, pero ahora con un barniz de madurez y éxito. Era una versión idealizada de mi pasado. Al despedirnos,
me abrazó. Duró un segundo más de lo estrictamente amistoso. Y en ese segundo, sentí un torbellino de emociones confusas. Pero las aparté. Fue un simple café. No pasó nada. Sin embargo, la mentira que tuve que decirle a Javier esa tarde fue mucho más elaborada. Ya no era una simple omisión. Le dije que me había encontrado con una vieja amiga de la universidad, inventé un nombre y detalles sobre su vida. Me sentí un poco sucia, pero la alternativa, una pelea monumental por nada, parecía mucho peor. A partir de ese día, la compartimentación de mi vida se volvió extrema. Mis conversaciones con Marco se volvieron nuestro pequeño secreto, un mundo paralelo que existía solo en mi teléfono. Los mensajes se volvieron más personales, más coquetos. Recordábamos los buenos tiempos, usábamos nuestros viejos apodos. Marcos me decía que me extrañaba, que nadie lo entendía como yo. Y yo, en lugar de detenerlo, me deleitaba con la atención. Era como tener lo mejor de ambos mundos, la seguridad de Javier y la emoción de Marcos. Me convencí a mí misma de que no estaba haciendo nada malo porque no había cruzado ninguna línea física desde el café. Todo eran palabras. Y las palabras no son infidelidad, ¿verdad? Era un juego inofensivo, un escape mental. Mi relación con Javier no se veía afectada, de hecho, me sentía más feliz y relajada, lo que, en teoría, lo beneficiaba a él también. Estaba gestionando mis necesidades emocionales de forma independiente, sin cargar a Javier con ello. Era, al final del día, la única decisión lógica para mantener la armonía. El castillo de naipes se derrumbó de la manera más estúpida y mundana posible. Fue el pasado martes por la noche, exactamente una semana después de la primera notificación. Estábamos de nuevo en el sofá, en la misma posición, viendo la misma serie. Era casi una repetición de la escena del crimen. Estaba cansada, distraída por un día largo en el trabajo. Mi mente estaba a 1000 por hora, pensando en un problema laboral, en lo que iba a cenar al día siguiente, y en el último mensaje divertido que me había enviado Marcos. En un momento de completo y absoluto despiste, saqué el teléfono. No pensé. Simplemente actué por inercia, por el hábito que había desarrollado durante la última semana. Abrí el chat con Marcos. Él me había enviado un meme que hacía referencia a una broma interna nuestra de hace años. Sonreí y empecé a escribir una respuesta, algo ingenioso y coqueto. Estaba tan absorta en mi pequeño mundo secreto que me olvidé por completo del hombre sentado a mi lado. Olvidé que Javier existía. Fue su silencio lo que me sacó de mi trance. No un silencio normal, de estar viendo la tele, sino un silencio pesado, cargado. Levanté la vista de mi teléfono y lo vi. No estaba mirando la televisión. Me estaba mirando a mí. Y luego su mirada bajó a la pantalla de mi teléfono, que yo sostenía despreocupadamente en mi mano. Su rostro, normalmente tan abierto y amable, era una máscara de dolor y confusión. Siguió la línea de su mirada y vi lo que él veía. La foto de perfil de Marcos, nuestro historial de chat con apodos y corazones, el mensaje que yo estaba a punto de enviar. Se me heló la sangre. Intenté bloquear el teléfono rápidamente, pero el daño ya estaba hecho. Él había visto suficiente. Se levantó del sofá, sin decir una palabra. Yo me quedé paralizada, con el teléfono todavía en la mano, un arma humeante. Empecé a balbucear, a decir su nombre. Él se giró y me miró con una expresión que nunca le había visto. No era ira, era una profunda y absoluta decepción. Dijo, con una voz apenas audible, ¿qué es esto, Sofía? Y yo no tuve respuesta. Todo el elaborado edificio de justificaciones que había construido en mi cabeza se vino abajo en un instante. Mi reacción inmediata fue la negación. Le dije que estaba exagerando, que estaba sacando las cosas de quicio. Intenté usar la misma lógica que había usado conmigo misma. Le dije, no es nada, Javier, solo me puse al día con un viejo amigo. No ha pasado nada malo. Pero las palabras sonaban huecas, incluso para mí. Él seguía mirándome, esperando una explicación real, no una excusa barata. Entonces, mi cerebro, en modo de pánico, pasó a la siguiente fase de defensa, el gaslighting. Le dije, ¿de verdad estás tan inseguro que no puedo hablar con nadie de mi pasado? Pensé que nuestra relación era más fuerte que esto. ¿Acaso no confías en mí? Intenté darle la vuelta a la situación, hacer que su reacción fuera el problema, no mis acciones. Lo acusé de espiar mi teléfono, aunque yo se lo había puesto prácticamente delante de su cara. Le dije que su falta de confianza era insultante. Él no se lo tragó. Me dijo, con una calma aterradora, que no era la conversación lo que le dolía, sino el secreto. El hecho de que yo estuviera allí mismo, a su lado, viviendo una vida secreta en mi teléfono. El hecho de que me hubiera olvidado de su existencia. Eso fue lo que le rompió el corazón. Me pidió que le dejara ver el teléfono, que si no era nada malo, no tendría problema en enseñárselo. Por supuesto,
Me negué. Le dije que era una invasión de mi privacidad. Ahora, se ha encerrado en el dormitorio de invitados. Dice que necesita espacio, que necesita pensar. Habla de terminar la relación. Y sinceramente, no me parece justo. Sí, cometí un error de juicio. Fui descuidada. Pero la sustancia de mi conversación con Marcos era inocente. No hubo planes de infidelidad física. Fue un simple coqueteo por texto. ¿De verdad va a tirar 2 años de relación a la basura por eso? Su reacción es completamente desproporcionada. ¿No ve que si él fuera un poco más emocionante, un poco menos predecible, yo no habría necesitado buscar esa chispa en otra parte? Al final del día, su reacción es el verdadero problema, no mi despiste. Comentarios populares de Reddit. Usuario, Anónimo 1. Olvidé que mi novio estaba al lado mío. Esa es la frase más condenatoria de todo tu post. Estabas tan inmersa en tu aventura emocional que la persona real a tu lado se volvió invisible. Y ahora intentas convencerlo de que él es el inseguro. Eres una gaslighter de manual. Respuesta de la OP. No es gaslighting, es señalar un hecho. Una persona segura no reaccionaría así ante unos simples mensajes de texto. Su reacción demuestra que hay problemas de confianza subyacentes que son suyos, no míos. Yo solo fui el catalizador. Usuario, Anónimo 2. Repites, no hablamos de nada malo, y no ha pasado nada malo, pero ocultaste la conversación, mentiste sobre el café y usabas apodos cariñosos. Esas acciones gritan, algo malo está pasando. Tu novio no está reaccionando a las palabras, está reaccionando a tu comportamiento engañoso. Y tiene toda la razón. Respuesta de la OP. Tuve que ocultarlo para protegerlo de su propia inseguridad. Era un mal menor. A veces hay que proteger a las personas que amas de verdades que no entenderían. Fue un acto de cuidado, en cierto modo. Usuario, Anónimo 3. Si él fuera un poco más emocionante, yo no habría necesitado buscar esa chispa. Ahí está. La culpa es suya. Típico. En lugar de comunicarte con tu novio sobre tus necesidades o terminar la relación si no estaba satisfecha, decidiste engañarlo emocionalmente y ahora lo culpas por ello. Espero que te deje. Respuesta de la OP. No lo estoy culpando, estoy explicando el contexto. Las relaciones son un ecosistema. Si falta un nutriente, la planta lo busca en otra parte. Es biología básica. Él no estaba proporcionando todos los nutrientes. No es un juicio, es una observación. Actualización 1. Han pasado 3 días. 3 días de un silencio glacial en nuestro propio apartamento. Javier apenas me habla. Duerme en el cuarto de invitados y nos cruzamos por la cocina como 2 fantasmas. He intentado hablar con él varias veces, pero es como hablar con una pared. Repite lo mismo una y otra vez, rompiste mi confianza. Es tan dramático y absolutista. La confianza no es un jarrón de cristal que se rompe para siempre. Es más como un músculo, se puede dañar, pero también se puede reparar con trabajo. Ayer, intenté un nuevo enfoque. Le preparé su cena favorita. Puse la mesa, encendí unas velas. Un gesto de paz. Cuando llegó, se quedó mirando la escena y ni siquiera sonrió. Se sentó y comió en silencio. Le dije que lo sentía, que lamentaba haber sido descuidada y haberle hecho daño. Y luego le propuse una solución. Le dije, está bien, si te hace sentir mejor, bloquearé a Marcos. Lo borraré de mi vida para siempre. Te demostraré que no significa nada para mí. Pensé que eso sería suficiente. Un sacrificio, una prueba de mi compromiso. ¿Y sabéis lo que me dijo? Dijo, no se trata de él, Sofía. Se trata de ti. Si lo bloqueas ahora, ¿qué pasará la próxima vez que te aburras? ¿Aparecerá otro fantasma del pasado? Dijo que el problema no era Marcos, sino el hecho de que yo sintiera la necesidad de tener ese secreto en primer lugar. Me acusó de buscar drama. Estoy perdiendo la paciencia. Hago un gesto de buena voluntad, me ofrezco a cortar lazos con alguien solo para calmar su inseguridad, y él me lo tira a la cara. Me está psicoanalizando, tratándome como si fuera una paciente en lugar de su novia. No está tratando de solucionar el problema, está tratando de castigarme. Quiere que me arrastre, que admita que soy una persona terrible. Y no lo soy. Cometí un error tonto, nada más. Cada vez está más claro que él está usando esto como una excusa para sacar a relucir sus propias inseguridades. Al final del día, su incapacidad para perdonar es un problema mucho más grande que mi error original. Comentarios populares de Reddit, sobre la actualización 1. Usuario, Anónimo 4. Tu novio es increíblemente inteligente. Ha identificado el problema raíz a la perfección. No es el ex, eres tú. Bloquear a Marcos no soluciona tu necesidad de validación externa o tu tendencia al engaño. Él está viendo el panorama completo, y tú sigues enfocada en el detalle más pequeño para evitar la introspección.
Respuesta de la OP. No es inteligente, es cruel. Y no tengo una tendencia al engaño. He estado con él 2 años sin incidentes. Esto fue una situación aislada, una anomalía. Y él la está convirtiendo en una definición de todo mi carácter. Eso no es justo. Usuario anónimo 5. Te demostraré que no significa nada para mí, pero sí significaba algo. Por eso hablaste con él en secreto durante una semana, mentiste para tomar un café con él y te olvidaste de que tu novio existía. Tus acciones ya demostraron que sí significaba algo. Ofrecer bloquearlo ahora es un gesto vacío. Respuesta de la OP. Significaba algo en el sentido de que era una distracción divertida, como leer un libro o ver una película. No significaba nada para nuestra relación. Él no es capaz de ver la diferencia. Para él, todo es blanco o negro. Usuario anónimo 6. Su incapacidad para perdonar es un problema mucho más grande. Han pasado 3 días desde que descubrió tu aventura emocional. Dale un respiro. El perdón no es un interruptor que se enciende. Y francamente, no tiene ninguna obligación de perdonarte en absoluto. Estás exigiendo la absolución en tu propio tiempo, y así no funciona. Respuesta de la OP. 3 días es tiempo más que suficiente para calmarse y ver las cosas con perspectiva. Si de verdad me amara, el deseo de arreglar las cosas sería más fuerte que el deseo de castigarme. Su reacción prolongada me dice mucho sobre sus verdaderos sentimientos. Actualización final. Se acabó. Anoche tuvimos la conversación final. Fue tranquila, lo cual la hizo aún peor. Javier me dijo que se iba. Ya había empacado una maleta. Me dijo que había pasado los últimos días pensando no solo en la última semana, sino en los últimos 2 años. Y se dio cuenta de que había estado ignorando pequeñas señales. Momentos en los que yo parecía distante, mi necesidad de mantener mi teléfono en privado, mis pequeñas mentiras blancas sobre con quién estaba o qué hacía. Dijo que mi desliz con Marcos no fue el problema, sino el síntoma de algo más profundo. Dijo que se dio cuenta de que yo no estaba tan comprometida con nuestra vida tranquila como él. Y que merecía estar con alguien que no necesitara buscar chispas en otra parte. Me dijo, con una tristeza genuina en los ojos, que no podía estar en una relación donde sintiera que tenía que vigilar o competir con fantasmas. Intenté argumentar, por última vez. Le dije que todas las parejas tienen problemas, que podíamos ir a terapia. Le prometí que cambiaría. Pero él negó con la cabeza. Dijo que el problema era que yo no veía que había hecho algo fundamentalmente malo. Dijo, sigues pensando que mi reacción es el problema, no tus acciones. Y mientras sigas pensando así, no podemos arreglar nada. Y con eso, cogió su maleta y se fue. Así que ahora estoy sola en el apartamento, rodeada de su silencio. Y mientras repaso sus últimas palabras, no puedo evitar sentir una rabia inmensa. Tenía razón en una cosa, sigo pensando que su reacción fue el problema. Se rindió. En lugar de luchar por nosotros, eligió el camino fácil. Se asustó de una pequeña imperfección y huyó. No vio que mi pequeño error podría haber sido una oportunidad para fortalecer nuestra relación, para comunicarnos mejor. Pero él no quería trabajar. Quería algo perfecto y fácil. Al final del día, su decisión de irse solo demuestra que nunca estuvo tan comprometido como yo pensaba. Su abandono es la verdadera traición aquí. Comentarios populares de Reddit, sobre la actualización final. Usuario, anónimo 1. Su abandono es la verdadera traición aquí. No, su abandono es una consecuencia directa de tu traición. Es causa y efecto. Él no se rindió, se salvó. Te dio múltiples oportunidades para mostrar remordimiento genuino, y en cada una de ellas, le echaste la culpa. Le deseo lo mejor. Respuesta de la OP. Luchar por una relación significa quedarse y arreglar las cosas, no huir a la primera señal de problemas. Él demostró que no tiene la fortaleza que se necesita para una relación a largo plazo. Usuario anónimo 7. Sus últimas palabras fueron increíblemente perspicaces. Mientras sigas pensando que mi reacción es el problema, no podemos arreglar nada. Te dio la clave para la reconciliación, y aún así, en tu párrafo final, sigues insistiendo en que él tiene la culpa. Eres un caso de estudio. No has aprendido absolutamente nada. Respuesta de la OP. No es una clave, es un ultimátum. Piensa como yo, o me voy. Eso no es una relación sana. Él quería que yo adoptara su versión de los hechos, una versión en la que yo soy la única villana. Y eso no es la verdad. Usuario, anónimo 8. Esta es una de las pocas historias de Reddit donde la víctima actúa con tanta claridad, inteligencia y amor propio. Javier es un héroe. Reconoció el gaslighting, identificó el patrón de comportamiento y tomó la decisión correcta para su propio bienestar mental. Felicidades para él. OP, tienes mucho trabajo por hacer contigo misma. Respuesta de la OP.
Dejad de llamarlo héroe. Es solo un hombre que no pudo manejar una situación complicada. No hay nada heroico en rendirse. Y no necesito trabajo. Necesito a alguien que entienda que la gente comete errores y que el amor significa perdonar. Él claramente no era esa persona.